Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando inicio al sacramento del orden. Venimos en un ciclo de catequesis sobre los sacramentos. Ya hemos tenido ocasión de hablar sobre los sacramentos de iniciación cristiana, bautizo, confirmación, Eucaristía. Hemos tenido ocasión de hablar de los sacramentos de sanación, que son el sacramento de la reconciliación o la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Y terminamos con el ciclo de los sacramentos del compromiso social. Y hemos ya hablado varias catequesis sobre el sacramento del matrimonio y damos hoy inicio al último de los sacramentos en este orden de los que los venimos presentando, que es el sacramento del orden. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Concentrémonos entonces hoy en profundizar en un sacramento muy especial y es el sacramento del orden sagrado. Muy especial porque es reflejo de la gracia de Cristo para la Iglesia. Cómo el Señor ha permitido que unos bautizados estén al servicio de Dios y de la Iglesia, por medio del sacramento del orden. Cuando pensamos en el sacramento del orden, hemos de descubrir ante todo una gracia para la Iglesia, una gracia por la cual Cristo se sigue haciendo presente en medio de nosotros. Por medio del sacramento del orden, pues vemos cómo vamos recibiendo la gracia de los demás sacramentos. Y cada uno de ellos, como hemos tenido ocasión de conversarlo ya en las catequesis anteriores, cargado de su gracia santificante. Cómo desde ya descubrimos en el sacramento del orden que no son quienes lo reciben personajes extraordinarios o personajes extraños a la condición del bautismo. Ni siquiera son personajes extraños a la condición humana. Al contrario, el sacramento del orden lo reciben hombres frágiles, pecadores, pero con la gracia santificante que da el sacramento del orden para poder obrar los misterios de Dios. Y como lo vimos en la primera de las catequesis cuando hablamos de la diferencia entre los sacramentos y los sacramentales, recordarán ustedes que hablábamos de que los sacramentos obran no por los méritos del ministro, sino por los méritos de Cristo. El ministro tendrá unos elementos importantes para que el sacramento pueda obrar. Y de cada uno de los sacramentos hemos visto cómo hay unos elementos que se requieren para la validez del mismo sacramento. Pero no podemos desconocer la figura del ministro. La figura del ministro que es un ser humano, como cualquiera, que surge de una familia, que surge de una comunidad, que surge de la humanidad, pero entrega su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, tiene una expresión que seguramente voy a mencionar varias veces a lo largo de estas catequesis sobre el sacramento del orden, porque San Pablo dice, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles. Dos connotaciones que vamos a escuchar varias veces y que vamos a reflexionar. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Para quién? Para los seres humanos, para la Iglesia.
Por eso el sacerdocio, el diaconado, el presbiterado o el episcopado están al servicio de Dios y de la iglesia. Y hoy en esta primera catequesis sobre el sacramento del orden, pues los quiero invitar a considerar, siguiendo un poquito el esquema que ya hemos seguido en los otros sacramentos, hoy concentrarnos en el tema de los signos y los efectos del sacramento del orden. En cuanto al signo del sacramento del orden, nosotros encontramos que hay dos realidades para la validez del sacramento. La primera es la imposición de las manos y la segunda es la oración consecratoria, de la que vamos a hablar en un momentico. En primer lugar, encontramos un signo muy significativo y es el signo de la imposición de las manos. Las manos son signo de creación, son signo de transformación, son signo de renovación, son signo de apoyo. Si ustedes miran bíblicamente, todas las veces que se habla de las manos, se está hablando de una cosa positiva, porque las manos transmiten, las manos abrazan, las manos acogen, las manos crean. Asimismo, también las manos destruyen, pero cuando destruyen están transformando una nueva realidad. En la imposición de las manos nosotros encontramos particularmente algunos textos del Nuevo Testamento que ya identifican la recepción del sacramento del orden precisamente por medio de la imposición de las manos. Particularmente piensen en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, empieza narrando cómo los apóstoles están preocupados porque aparecen las viudas y los huérfanos de esas viudas de los griegos y hay que atenderlas, y hay que atender a los huérfanos. Y entonces buscan a varones, a 7 varones que se encarguen del cuidado de estas personas pobres, porque los apóstoles tienen que dedicarse a la evangelización. Y entonces dice en Hechos capítulo 6, versículo 6, entonces les impusieron las manos. También vemos, por ejemplo, cuando Ananías es enviado donde el Señor, por el Señor donde Pablo, que Pablo era perseguidor de la iglesia, ya Pablo está ciego, y envían a Ananías, entonces dice, pues Ananías fue donde Pablo y le impuso las manos, Hechos 9:17. Y encontramos así esta realidad que ha hecho parte de la tradición misma de la iglesia. Y vemos cómo por la imposición de las manos se transmite el poder que Cristo da a sus apóstoles y que sus apóstoles dieron a sus sucesores, que son los obispos, y por medio de los apóstoles y sus sucesores, a los demás, que somos los presbíteros y los diáconos. Y este gesto es un gesto entonces de transformación. Es un gesto de transformación de lo que se ofrece, de lo que se consagra. Y aquí se consagra la persona del bautizado. Porque, como lo vamos a ver en otra catequesis, para la validez del sacramento del orden se requiere que quien lo reciba sea un varón bautizado. En consecuencia, ya requiere en primer lugar la gracia del bautismo para que pueda recibir válidamente el sacramento del orden. De una vez lo podemos considerar. Si yo no he recibido la gracia del bautismo y recibo la ordenación, esa ordenación es inexistente, es nula, porque el bautismo es la puerta de todos los sacramentos y se requiere para la validez de todos los sacramentos. Si yo no he recibido el sacramento del bautismo, no puedo recibir válidamente ninguno de los otros sacramentos. Entonces, la primera realidad es propiamente la realidad de la imposición de manos, por la cual el candidato es elegido para una tarea, a él le dan una potestad, que es la potestad de orden, para que pueda ejercitar esa tarea. Pero unido a la imposición de las manos viene lo segundo, y lo segundo es la oración consecratoria. La oración consecratoria es la que por medio de ella se le pide a Dios la efusión del Espíritu Santo, la efusión de sus dones, que cada uno de esos dones sean apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. La oración consecratoria es muy significativa y es la que se realiza después de la imposición de las manos.
Si ustedes van a una ordenación, sea de diácono, sea de presbítero, sea de obispo, se dan cuenta que hay un momento común en las tres. Luego cada una tendrá sus especificidades de las que hablaremos después. Y es el momento en el que le imponen las manos. Cuando son los obispos, pues le imponen la mano el obispo consagrante. En las tres celebraciones vamos a encontrar un obispo que es el que preside, pero en el caso de las ordenaciones de los obispos, imponen las manos sobre el que está siendo ordenado obispo los obispos que estén presentes en la celebración. En el caso de la ordenación de presbíteros, imponen las manos el obispo. Esa es ya con las manos del obispo que preside consagra. Sin embargo, vamos a ver que hay un gesto de acogida por el cual los demás presbíteros ponen las manos sobre el candidato al presbiterado, no porque los otros estén ordenando, como si iba a suceder en el caso de los obispos, sino porque es un signo de acogida sacerdotal dentro del presbiterio. En el caso de los diáconos, pone las manos solo el obispo, porque ya luego los otros diáconos van a dar un abrazo de paz a los ordenados diáconos, porque siempre en el presbítero y en el diácono, el obispo que preside la celebración es el que ordena. En el caso del obispo que es ordenado, todos los obispos que están participando de la celebración están consagrando, por eso se llama obispo principal y co-consagrantes a los demás. En esa oración consecratoria de consagración de la persona, tenemos que ver que hay tres momentos que son distintos, o tres oraciones que son distintas. Una es la oración de consagración de los obispos, otra es la oración de consagración de los presbíteros y otra es la oración de consagración de los diáconos. Valdría la pena que pudiéramos pues, leerlas y hacer un panorama de cada una de estas tres oraciones, pero me voy a concentrar como en lo fundamental de cada una de ellas para que miremos como el sentido que cada una de ellas tiene. En el caso de la ordenación de los obispos, vemos que la oración nos está haciendo referencia a la iglesia, Dios que ha constituido la iglesia y la ha establecido con su palabra bienhechora. Y como desde el principio Dios la ha predestinado a un linaje, y ha nombrado dentro de ella, dice la oración, príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministros tu santuario. Es decir, considera esta figura del obispo como la figura del sumo sacerdote que va a atender el culto y la comunidad. Entonces tiene un momento fuerte la oración de consecración de los obispos, cuando dice, infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede. El espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Esa es la parte central de la oración de consagración de los obispos. Fíjense ustedes que está pidiendo el espíritu de gobierno, pero el espíritu de gobierno que el Padre Celestial le dio a su Hijo Jesucristo y que a su vez su Hijo Jesucristo concedió a los apóstoles. Si ustedes ven en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el Señor le da a Pedro el poder de atar y de desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego, dos capítulos más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, ya no solamente le da esta potestad a Pedro, sino también a los demás apóstoles. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en Juan, en el capítulo 20, advierte en relación a la remisión de los pecados. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Fíjese que el espíritu de gobierno está en función de la salvación de los hombres, en función de la liturgia en la cual el obispo es el sumo sacerdote, en representación de Cristo, porque actúa en la persona de Cristo. Pide entonces esta oración algunos elementos bien bonitos y significativos. Lo primero que pide es, o que reconoce es, que Él
es escogido por Cristo, tú que lo has elegido para el episcopado. Entonces la comunidad que le pide, primero, que sea un buen pastor del pueblo santo de Dios, que ejercite dentro de ese pueblo santo de Dios el sumo sacerdocio, sirviéndole de día y de noche, que le sirva sin tacha, de día y de noche, que atraiga el favor de Dios sobre el pueblo de Dios y ofrezca los dones de la Santa Iglesia, que tenga el poder de perdonar los pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según la voluntad de Dios, que su vida sea grata como un sacrificio de suave olor. Recordemos que la ordenación del obispo es la elección de un bautizado para ser sucesor de los apóstoles. Esa es la figura del obispo. Un hombre frágil, pecador, con limitaciones, como cualquier ser humano, pero que reconoce que su servicio está al servicio de Dios y de la Iglesia, en la cual actúa como sucesor de los apóstoles. La tarea del obispo es precisamente la tarea de gobernar al pueblo de Dios, pero como un pastor que orienta a sus ovejas. Esa es la figura del obispo. Y luego vamos a tener oportunidad de profundizar un poquito más en esta figura. Ahora solamente en esta primera parte, pensando en ese signo, tenemos que descubrir entonces que en el obispo vamos a encontrar la imposición de las manos y la oración consecratoria con estas características que ahora les acabo de mencionar. Vamos al segundo grado, y es la ordenación de los presbíteros, que después de la imposición de las manos, que van a ver, lo hace el obispo y luego los presbíteros que están presentes en la ceremonia o algunos de ellos pasan también a imponer las manos, no porque el presbítero esté consagrando o tal vez ordenando, no, esa función no es, el presbítero simplemente está acogiendo al hermano presbítero. Y luego viene la oración que se hace sobre estos que han sido elegidos para el orden sacerdotal. Entonces, lo primero que la oración nos ayuda a encontrar es cómo este pueblo es un pueblo sacerdotal. Recordarán ustedes, cuando vimos la catequesis sobre el bautismo, se mencionaba cómo gracias al bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Somos un pueblo sacerdotal. Sacerdotes en cuanto todos rendimos alabanza de tributo a Dios nuestro Señor. Todos desde el bautismo gozamos de lo que se denomina el sacerdocio común. Ahora aquí estamos hablando de cómo dentro de ese pueblo sacerdotal el Señor dispone con la fuerza del Espíritu Santo órdenes diversos, dentro de los cuales hay unos que son elegidos para el sacerdocio. Tengamos en cuenta de una vez que el sacramento se llama sacramento de orden sagrado. Y en el sacramento de orden hay 3 grados: el grado de los obispos, el grado de los presbíteros y el grado de los diáconos. Los 2 primeros están en función del sacerdocio. ¿Por qué? Porque producen el sacrificio. O sea, los presbíteros y los obispos producen el sacrificio, los diáconos no. Por eso los diáconos no son sacerdotes. Los diáconos están en función del ministerio, pero no en función del sacerdocio. Luego continúa la oración consecratoria advirtiendo que ya desde la primera alianza se generaron oficios, se dieron signos sagrados, y eso pasó cuando puso el Señor a Moisés y a su hermano Aarón al frente del pueblo de Israel para gobernarlo, para santificarlo, y los eligió como colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y los secundaran. Luego dice, así incluso en el desierto, como Dios le dio a Moisés, parte del espíritu de Moisés a otros 70 varones prudentes para que pudiera gobernar a su pueblo. Y lo mismo hizo partícipes a los hijos de Aarón. O sea, va mostrando la oración como ya desde el Antiguo Testamento ese poder sagrado de Aarón y de Moisés fue dándolo en subalternos que les ayudaran. Pues ahora hace referencia a cómo, por voluntad de Cristo, consagró a los apóstoles y los hizo partícipes de su misión. Y obviamente los apóstoles reflejados en sus sucesores, que son los obispos.
Pero ahora los obispos entonces le dicen, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Y tiene también una parte central, como lo tenía la oración de consecración de los obispos. Y aquí dice, te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Fíjese cómo hace una oración especial sobre este individuo que quiere entregar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Le pide entonces que pueda ser colaborador del orden de los obispos, por eso habla de este segundo grado del ministerio sacerdotal. Que los presbíteros sean fieles dispensadores de los misterios de Dios, para que el pueblo renueve con el baño del nuevo nacimiento, es decir, bautice, para que se alimente de tu altar, es decir, celebre la Eucaristía, para que los pecados sean reconciliados, es decir, sacramento de la penitencia, y sean confortados los enfermos, sacramento de la unción de los enfermos. Que en comunión con nosotros, los obispos, dice el texto, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confiere. Porque esa es la acción del presbítero. El presbítero tiene que orar por su pueblo, junto con el obispo. Es la primera tarea que el sacerdocio tiene. Y es una tarea que prácticamente nadie ve. ¿Por qué? Porque es la tarea en la cual el sacerdote está orando por su pueblo. Esa es la primera tarea, implorar la misericordia de Dios sobre su pueblo. Vinculación entonces, desde esta oración consecratoria, la figura del presbítero con la figura del obispo, porque el obispo en una iglesia particular es vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles. Y finalmente viene la oración de consecración de los diáconos. Y aquí vemos cómo en la oración aparece la figura del Espíritu Santo. Recordemos nosotros que en el diaconado en la iglesia encontramos dos tipos de diaconado, del que después vamos a tener ocasión de profundizar un poquito más. Por una parte están los diáconos en tránsito al ministerio presbiteral y por otra parte están los diáconos que llamamos permanentes, es decir, van a permanecer como diáconos, no están en camino al sacerdocio, que es una figura que existió desde la iglesia primitiva, que después, por allá en los primeros siglos, se desapareció en la iglesia y volvió a aparecer ahora con motivo del Concilio Vaticano II hace unos 60 años. Y van apareciendo hombres que son casados, que tienen la doble sacramentalidad, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Muchos de ellos, la mayoría son hombres casados, muchos de ellos con hijos, y son diáconos como los transitorios. Sin embargo, cuando hablamos de diácono transitorio, no es que dejó de ser diácono, porque como lo vamos a ver más adelante, la ordenación imprime carácter. Por tanto, yo fui ordenado diácono, siempre soy diácono, aunque también soy presbítero, pero soy diácono. Entonces, en esta oración de consagración de los diáconos, encontramos cómo dice, después de que el obispo le impone las manos, pide a Dios, dice, asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que establece los ministerios regulando sus órdenes. Ya va desde el principio mostrando la oración cómo se trata de un grado distinto del sacramento del orden. Y dice más adelante, como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. ¿Cuáles son esas 3 órdenes? La orden del episcopado, la orden del presbiterado y la orden del diaconado. Pero hace referencia a cómo desde el principio los apóstoles pensaron en los diáconos para confiarles a ellos el cuidado de los pobres. Y esa es la principal tarea del diaconado, el servicio en la iglesia a la caridad. Y por eso dice, te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Y aquí viene la parte central, como vimos que también existe en la parte de los presbíteros y en la parte de los obispos. Y dice el obispo, envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio.
Y luego va a hacer unos énfasis, como lo hizo en la ordenación de los presbíteros: un estilo de vida evangélica, un amor sincero, una solicitud por los pobres y los enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Y no se nos puede olvidar nunca que este sacramento del orden, independiente del grado en el que esté, está para el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y para el servicio del pueblo cristiano. La perseverancia en la configuración con Cristo, la perseverancia en la fidelidad a lo que Cristo enseña, en consecuencia, en la fidelidad a la iglesia. Vemos entonces, es la realidad de, de este signo. Vamos a encontrar, sin duda, a lo largo de las ordenaciones, otra serie de signos. Y después vamos a tener ocasión de hablar, hoy no, para que no nos confundamos, pero vamos a tener ocasión de hablar de los signos que se emplean en la ordenación de los obispos, los signos que se emplean en la ordenación de los presbíteros y los signos que se emplean en la ordenación de los diáconos. Pero aquí me interesa que caigamos en cuenta el signo relevante para la ordenación de cualquiera de los 3 grados es doble. Primero, imposición de manos. Segundo, oración consecratoria, que como vimos, cada una es distinta, sea para los obispos, sea para los presbíteros y sea para los diáconos. ¿Cuáles son entonces los efectos del sacramento, digámoslo de manera general, para cualquiera de los 3 grados? Y podríamos pensar en estas 6 realidades o 6 elementos que les quiero presentar aquí. El primero es la institución divina del sacramento del orden. Tenemos que considerar que el Concilio de Trento, que fue entre el año 1545 y 1563, estamos hablando del siglo XVI, es la época de la Reforma Protestante, aparecieron Lutero, Calvino, Zwinglio en Alemania. Entonces, la Iglesia vio la necesidad de hacer un concilio para como evaluar en qué consistía propiamente el ejercicio de la fe. Por eso este concilio de Trento se llama el concilio contra reforma, es decir, contra la reforma protestante. Incluso aparecen otras realidades muy significativas, como por ejemplo el barroco, la arquitectura barroca, la música barroca de alabanza en las iglesias, como una respuesta a la reforma protestante. Muy bien. Entonces, el Concilio de Trento hace un análisis interesante por identificar los sacramentos y definir cómo Cristo instituye los 7 sacramentos. Entonces, dentro de esos 7 sacramentos encontramos el sacramento del orden. Eso es lo primero, la institución divina del sacramento. Obviamente, encontramos que este es un solo sacramento, aunque tiene 3 grados: el grado del episcopado, el grado del presbiterado y el grado del diaconado. Si miramos un poquito la historia, la figura o la diferenciación entre el episcopado y el diaconado es evidente, la encontramos prácticamente desde los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 que les mencionaba ahora. En cambio, la distinción entre el presbiterado y el episcopado no es tan clara, sobre todo cuando ustedes pueden mirar los primeros siglos de la iglesia, de los autores de ese primer y segundo siglo. Aparece muy confuso esa figura, a veces no se sabe si está hablando del obispo o está hablando del presbítero. Lo que sí es que se muestra desde el siglo IV la institución divina de una jerarquía integrada por obispos, por presbíteros y diáconos. Y en eso, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que vamos a celebrar la fiesta el 13 de septiembre, es claro en esa connotación cuando dice: de la misma manera que están las jerarquías celestiales con arcángeles, ángeles, querubines, serafines, etcétera, pues así mismo pasa en la tierra con obispos, presbíteros y diáconos. En fin. Entonces, lo primero es saber, es el sacramento del orden el que es instituido por Cristo. Ese es el primer efecto del sacramento, independiente del grado en el que está ese sacramento de orden. En segundo lugar, otro efecto del sacramento es la transmisión de la potestad de orden. La potestad es el poder que me es dado. Esa es la potestas en latín. El poder.
Bueno, en segundo lugar viene la transmisión de la potestad de orden. La potestas en latín es el poder que me es dado. Aquí habla de el poder que da el sacramento del orden, que se da por medio del, del rito sacramental de la ordenación. Y lo encontramos divididos en tres categorías: lo que se llama la función de enseñar, en segundo lugar lo que se llama la función de santificar, y en tercer lugar lo que se llama la función de gobernar. Eso se llama en latín munus, y por tanto pueden encontrarlo en algún texto como la tria munera, que es el munus docendi, función de enseñar, munus sanctificandi, función de santificar, y munus regendi, función de gobernar. Esa potestad se confiere de acuerdo a el sacramento del orden, pero de acuerdo al grado que en ese momento se está recibiendo. O sea, cada grado, sea el grado del episcopado, sea el grado del presbiterado, sea el grado del diaconado, va a tener una potestad propia. Seamos claros, solo existe un sacramento del orden, pero admite 3 grados, que alcanza su plenitud en el episcopado. Por eso vimos en la oración consecratoria cómo el presbiterado es el segundo grado y el diaconado es el tercer grado. Y aquí hay que tener en cuenta lo que hacía referencia ahorita en la potestad de orden. Solo el episcopado y el presbiterado están en función del sacerdocio. Es decir, solo los presbíteros y los obispos son sacerdotes, porque solo los obispos y los presbíteros producen el sacrificio. El sacrificio está vinculado a la sangre. Aquí es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. En cambio, el diácono no se ordena para el sacerdocio, sino que se ordena para el ministerio. Por eso dice el catecismo, los diáconos son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Tienen esa potestad. El efecto del sacramento del orden es que se transmite la potestad de orden de acuerdo al grado. En tercer lugar viene la colación de la específica gracia sacramental en orden al recto ejercicio del ministerio eclesiástico. A ver, la consagración supone la vocación o la elección divina que se va a concretar en el llamado que la Iglesia hace al candidato. Nosotros debemos descubrir una realidad. La vocación es un regalo de Dios. Nadie tiene derecho a la ordenación. Nadie tiene derecho a ser ordenado por su propia devoción. La vocación es un llamamiento al que le sigue una respuesta. Pero fíjense que en esa vocación aparecen 3 actores. En primer lugar, Dios que llama. En segundo lugar, la persona de quien se siente llamado por Dios. Y en tercer lugar, la iglesia, que hace una evaluación en la figura ya del obispo, pero por medio de los formadores y del pueblo de Dios sobre si este candidato es o no idóneo para la ordenación. Porque nos podemos encontrar con una realidad, y eso ha existido a lo largo de toda la vida. Personas que se sienten o se creen llamadas por Dios, pero luego la iglesia les ha mostrado que no, por múltiples razones. Hay muchas razones por las cuales incluso es muy particular el Espíritu de Dios dentro del pueblo de Dios, donde menos piensa una persona sencilla, de poca formación, muchas veces dice, esta persona no tiene vocación. ¿Qué nota, qué ve? No se sabe. Es la acción del Espíritu de Dios. Y sucede con mucha frecuencia que una vez que sacan a una persona de los procesos de formación, sea del seminario, sea del diaconado, el que haya vivido una experiencia de fe, pues logra reconocer que esa no es su vocación y vive su vocación al matrimonio o de otra dimensión distinta. En cambio, hay veces que hay personas que no quieren aceptar esta realidad y terminan hasta por fuera de la iglesia. Y vemos hoy día cómo se ordenan en tantas iglesias cismáticas, es decir, que no están en comunión con el Papa, que no sabemos siquiera de dónde surgieron, entonces que se tenían que ordenar sacerdotes, sea como sea, al margen de que tengan o no tengan vocación. Aquí tenemos que descubrir que la vocación es un don que la iglesia está llamado a evaluar. Y dentro de la iglesia entramos todos, porque no está solo el obispo, sino los formadores y el pueblo de Dios que va reconociendo. Y por eso tantas veces seguramente ustedes han tenido la ocasión de encontrar personas muy buenas, no es que tenga que ser malo, pero personas a las que uno tiene que decirle, esto por aquí no es tu vocación, busca en otro lado. ¿Por qué? Porque
el que se ordena sin vocación no solo no va a ser feliz, sino que va a ser infeliz a la comunidad. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Por el contrario, quien se ordena no es que sea lo más santo y lo más grande del pueblo de Dios, pero está haciendo un proceso permanente de acogida del llamamiento que el Señor le está haciendo, o sea, participando de la realidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso esa recepción válida de ese sacramento del orden le da la gracia sacramental. Ya hemos tenido ocasión de hablar otras veces de cómo cada sacramento tiene la gracia sacramental. Es la gracia que Dios da a, como cuando hablábamos, por ejemplo, del sacramento de la confesión, veíamos cómo el Señor concede la gracia del perdón de los pecados y la fuerza necesaria para no volver a pecar. Esa es la gracia sacramental de ese sacramento. Pues aquí, de modo particular, el sacramento del orden recibe la gracia sacramental para ejercer el sacramento de acuerdo al orden en el que esté, sea como presbítero, sea como obispo, sea como diácono. En cuarto lugar, otro de los efectos sacramentales es que imprime carácter. El sacramento del orden imprime carácter, es decir, el fiel bautizado adquiere una nueva Cristo conformación. Él lo hace capaz de desempeñar en la persona de Cristo cabeza las funciones de enseñar, santificar y gobernar a su pueblo. Y como el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación es un sacramento que no se reitera, no se repite. Una vez recibido, marca el alma para siempre. Por eso el santo cura de Ars decía, qué gran don es el del sacerdocio. Se arrodilla uno ante el obispo siendo nada para levantarse siendo sacerdote por toda la eternidad. Sacramento que imprime carácter. Quinto, una vez recibido válidamente el orden sagrado, no puede nunca ser declarado nulo. ¿Qué es lo que se puede perder? A ver, primero, si el sacramento fue inválido, en el fondo no podemos decir que lo recibió válidamente. Y el sacramento puede ser inválido por muchas razones. Una persona que no tenía buena disposición, una persona que estaba engañando, una persona que estaba mintiendo, una persona que hizo cosas falsas para poderse ordenar, es un sacramento nulo. Ahí no entra esto que estamos presentando aquí. Sin embargo, tendrá que haber un proceso canónico por el cual se declara la invalidez de la ordenación. Lo otro que puede haber es que yo pierdo el estado clerical. Y puedo perder el estado clerical de dos maneras. O por dispensa. Yo le pido al Papa que me conceda la dispensa de las obligaciones inherentes a la vida sacerdotal. Y el Papa me puede dispensar. Y por eso encuentran ustedes que hay sacerdotes que se han retirado del sacerdocio, o diáconos y hasta obispos que se han retirado del ministerio, y algunos de ellos se han casado, otros no, por medio de una dispensa, porque piden una gracia. O también puedo perder el estado clerical por una sanción canónica. Puedo recibir la dimisión, es decir, soy sancionado canónicamente por alguna falta grave, por algún delito canónico, puedo ser dimitido. Eso no significa que pierda el sacerdocio, perdió el estado clerical. Y ahí viene el sexto punto, por eso no se priva de la potestad de orden. ¿Por qué? Porque ya es sacerdote para siempre. Imprime carácter, es lo que decíamos en el número 4. Pero ¿qué es lo que se hace? Se prohíbe el ejercicio de la potestad de orden. ¿Por qué? Porque nadie se ordena para su propia devoción. En consecuencia, nos ordenamos para el servicio del pueblo de Dios. De ahí que el obispo o el papa me puedan prohibir el ejercicio de la potestad. Al punto tal que si yo estoy en desobediencia y además de que me prohibieron el ejercicio de la potestad de orden, sea porque me dieron una dispensa, sea porque me dieron una dimisión, sigo celebrando sacramentos, esos sacramentos son nulos. Menos cuáles, menos la unción de los enfermos y la confesión del que está in articulo mortis, es decir, del que está moribundo. Que ahí, en ese caso, solo se pide la potestad de orden, es decir, quien haya recibido la ordenación sacerdotal. Pues vamos hasta aquí, en esta primera catequesis del día de este ciclo nuevo de catequesis sobre el sacramento del orden. Vamos viendo entonces la gracia del sacramento del orden y pensemos siempre en el regalo que el sacramento del orden significa para la iglesia. Porque la importancia de orar por las vocaciones, la importancia de orar por nuestros ministros,
la importancia de estar cercanos a nuestros ministros, la importancia de acompañar y apoyar las tareas de nuestros ministros en la vida de la iglesia. Vemos con qué facilidad se ha generado una ola de desacreditación del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, con el ánimo como dice el Señor, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero tenemos que reconocer la gracia de este ministerio, no porque sean seres extraordinarios o raros, sino porque son pecadores llamados por el Señor a vivir la gracia. Y por eso, desde su pecado y desde su fragilidad, nos animan y nos animamos juntamente para vivir la gracia de la vida cristiana. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle al Señor que nos ayude y nos encomendamos de modo especial a su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.